Hace unos días, con la querida, respetada, admirada Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablábamos de los infiernos industriales que en diferentes partes de México están provocando enfermedades crónicas y hasta muertes. Bueno, pues ya hay un mapeo, ya está definido este mapa de los infiernos industriales en nuestro país y es un tema que nos debe ocupar a todos, porque es un tema urgente. Y este es el tema con el que vamos a abrir esta mesa de investigación. Contralínea Sin Censura TV. Te saludo con mucho gusto, Nancy. Buenas noches. Vicente, y sí, justo como tú lo dices, me parece que es fundamental que observemos como sociedad, como pueblo, esta problemática, porque además está llevando a la muerte a personas inocentes y además en un discurso que intentan decirnos que no tienen nada que ver con la contaminación tóxica de fábricas y también de todas estas zonas de agroproducción, sobre todo para exportación, y sí tiene que ver por primera vez, y ya lo adelantábamos desde la semana pasada, Vicente, se ha presentado un informe sobre una de estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental correspondiente al Alto Atoyac, pero en esta otra entrega de este seguimiento que estamos dando, vamos a presentar una entrevista con uno de los científicos del CONACYT que está dando seguimiento a todo este tema y nos revela justamente cuáles son esas 30 regiones altamente contaminadas que pues están siendo origen de muchos casos de muertes prematuras, de muertes por enfermedades terminales que no debían de haber tenido las personas y que las contrajeron pues precisamente por el oxígeno contaminado que están respirando todos los días o por el agua contaminada que beben o por los alimentos contaminados que están comiendo todos los días. Y me acuerdo mucho que en esa ocasión, Vicente, pues tú manifestabas tu preocupación por tu tierra, por Sonora, y yo te decía que sí, que en este mapeo de zonas de emergencia donde ya están en una situación de crisis humanitaria por el número de personas que mueren o que están enfermas, sobre todo niñas, niños y adolescentes, te decía que sí está Sonora, y en efecto, en esta lista que nos ha compartido el doctor Andrés Barreda Marín, pues aparece Sonora, y no solo con un tema, Vicente, o sea, el asunto es que son varios temas en Sonora, pero sobre todo esta región del río Sonora, pues sí es una de las zonas o de los infiernos industriales o ambientales de México, como querramos llamarle. Y yo pondría mucha atención, Vicente, en dos asuntos para empezar a hablar de esta problemática. El primero de ellos tiene que ver con la falta de información a la que hemos sido sometidos desde hace décadas los mexicanos y las mexicanas con tal de privilegiar las inversiones extranjeras en nuestro país y el riesgo de que esto continúe con el llamado nearshoring o esta relocalización de las empresas en México. Y por otra parte todo lo que tiene que ver con los ataques al CONACYT, porque el CONACYT estaba capturado por estas transnacionales, por estas empresas, pero aquí nos queda mucho más claro por qué tantos ataques. No solo es el tema de que ya no está financiando los pañales, que ya no está financiando el papel sanitario de Kimberly Clark, no, ese no es solo el asunto. El tema es que está identificando a las transnacionales como responsables de la pandemia de cáncer infantil. Recordar que en este sexenio este tema del cáncer infantil, del cáncer en niñas, niños y adolescentes ha sido una bandera de la derecha para decir que el gobierno de México los dejó sin medicinas, que los dejó sin sus tratamientos
que necesitan y están pues apuntando el dedo en esa dirección, pero no nos dicen que el origen de esta pandemia de cáncer, de esta pandemia de enfermedades renales en niños, niñas y adolescentes se debe a las políticas públicas que impusieron en los gobiernos priistas y panistas, que por supuesto el panismo convalidó desde el Congreso y que relajaron, flexibilizaron tanto el tema industrial, que Estados Unidos nos mandó toda su basura tóxica, nos mandó sus procesos altamente tóxicos y además pues sistemáticamente y de forma deliberada nos han mentido en el sentido de que no quieren decirnos que toda esta basura significa muerte masiva, que toda esta toxicidad sí repercute en que tengamos cáncer, en que tengamos enfermedades terminales, y todo esto ya desde el punto de vista científico muy documentado, que sí es así, que no pueden seguir engañándonos desde el sector salud o desde la propia academia o desde la prensa, que también se ha prestado a todos estos asuntos, de que es un tema de genética. No es un tema de genética, tiene que ver con lo que respiramos, tiene que ver con los alimentos que consumimos, tiene que ver también con toda el agua contaminada. En estos momentos estamos viendo algunos de estas zonas altamente contaminadas donde ya se considera que son de estas regiones de emergencia sanitaria, donde la gente está muriendo por esta presencia de las industrias o de las megaciudades. Y sí, me parece fundamental, Vicente, que tengamos en cuenta que hay responsables, que esos responsables tienen que rendir cuentas al pueblo de México y que esos mismos responsables son los que financian y nutren la campaña de desprestigio contra el CONACYT, porque quieren un CONACYT doblado a sus intereses, arrodillado a sus intereses y que no esté revelando con evidencia científica tan inminente genocidio, porque no hay otra manera de llamarlo, a este crimen que están cometiendo todos los días al emitir estos elementos tóxicos, Vicente. Déjame leer un poco, aunque ya veo que me lastima leer ciudades tan queridas en este mapeo, sobre todo en Sonora, Nancy, zonas de emergencia. Déjame leer algunas cosas que tú escribes y publicas. Alrededor de los principales corredores industriales en México solo hay muerte. Por primera vez, científicos de varias disciplinas aportan evidencias sólidas que demuestran que los tóxicos de las fábricas envenenan a las personas que trabajan o viven en los alrededores, así como a las especies de animales vertebrados e invertebrados y especies de vegetales. Con estudios científicos revelan que en la sangre, orina, tejidos y otros fluidos de las personas hay niveles no permitidos de plomo, arsénico, cromo, varios plaguicidas, cadmio, policloratos o policlorados, binefilos policlorados, metales pesados, compuestos orgánicos sintéticos, entre otros contaminantes vinculados directamente a la actividad industrial. A su vez, descubren que esos elementos altamente tóxicos son causantes, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, de enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares, leucemias agudas y otros cánceres, malformaciones, tumoraciones, retraso en el desarrollo mental, entre otros padecimientos. El problema de los infiernos industriales en México es muy grave. Son 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental, RESA por sus siglas, con índices alarmantes de muerte, cánceres, tumoraciones, casos de insuficiencia renal y abortos espontáneos que requieren atención inmediata. Y bueno, pues ya Sigrid nos ponía en pantalla este mapa, que es para que usted se dé una idea de cómo están distribuidas o dónde se encuentran estas zonas de emergencia en nuestra república, y está la lista que mostraba Sigrid y que nos has compartido, Nancy, de los lugares en donde está la situación ahora sí que de vida o muerte.
La siguiente, si me permites, Sigrid, en la zona del Pacífico, la región agroindustrial del Valle del Yaqui, también conocido como el Valle de la Muerte, entre Ciudad Obregón y mi querida Navojoa, ahí donde nací yo. Por eso le digo que hay nombres, hay lugares que duelen, sobre todo para este servidor, aunque debería de dolernos todo, Nancy, todo y todas las regiones que ha identificado precisamente el doctor Barreda Marín en esta entrevista que te concede para la investigación que publican en Contralínea. Pues vaya situación tan compleja. Sabíamos cuando lo platicábamos la semana pasada que era pues preocupante, de urgente atención, pero lo que estoy leyendo es que esto es de una dimensión que al menos yo no la imaginé, Nancy. Sí, y fíjate, Vicente, que cuando hice la entrevista con el investigador Andrés Barreda Marín, pues yo le preguntaba si esto es un tema que digamos se compacta en estas 30 regiones. Él dice que no, o sea, de hecho son 60 regiones de emergencia sanitaria y ambiental, pero de esas 60, por estrategia, para atender más rápido, donde está peor la cosa, pues reducen la lista a 30, que son las de más urgente atención, las que sí o sí se tienen que atender en los próximos 5 años, o si no se va a volver realmente un cementerio toda esta región. Y le preguntaba, porque también me quedaba como esta sensación, Vicente, que es muy fea y muy triste, de que cómo me iba describiendo el tema de los contaminantes, que en realidad está infestado el país de zonas contaminadas, y me decía que sí, son miles, pero que en muchas de las regiones que no están consideradas como de urgente atención, lo que pasa es que es una sola fuente contaminante. Por ejemplo, si en el lugar donde vive el público, tu audiencia o la audiencia de esta mesa, sin censura Contralínea, solamente tienen un tipo de contaminante como una mina a cielo abierto, es que sí están expuestos a esta contaminación, pero no lo están tanto como en estas otras regiones donde no solo es una mina, son muchas minas operando al mismo tiempo hay corredores industriales o parques industriales ahí mismo que son altamente tóxicos, al mismo tiempo tienen descargas de mega ciudades y al mismo tiempo tienen presencia de campos agroindustriales que emplean más de 180 plaguicidas altamente tóxicos, mucho más tóxicos algunos de ellos que el propio glifosato. Es decir, estas 30 o estas 60 regiones de emergencia ambiental, pero sobre todo estas 30 de las que estamos dando cuenta esta tarde, esta noche, se refiere justamente a donde ya hay demasiadas contaminaciones conviviendo al mismo tiempo, que acaban pues envenenando a las personas, envenenando a los animales, envenenando a las plantas. Todo está envenenado en esas regiones, y el asunto es que sucede sin que haya información al respecto, sin que la propia industria esté obligada a rendirle cuentas a las personas, porque no son sujetos obligados por la ley de transparencia, todos esos que dicen que el INAI no se extinga, que el INAI es importante. Pues el INAI debería realmente de ejercer su función como garante del derecho a la información y decir que las empresas también tienen que ser sujetos obligados y transparentar qué tipo de contaminaciones se emiten al aire, qué tipo de vertidos descargan en las aguas, en el mar, en los ríos,
qué tipo de residuos se entierran abajo de sus propias industrias o en cementerios clandestinos. Todo eso tendría que estar siendo informado ya al pueblo de México, porque todo eso resulta, Vicente, en enfermedades terminales, en cáncer, en insuficiencia renal, en deficiencias de desarrollo cognitivo para los niños. Hay niños que ya nacen con malformaciones. No es cualquier cosa, es un tema de emergencia humanitaria. La gente está muriendo en estos corredores, y ya en vez de llamarlos corredores industriales, deberíamos de llamarlos corredores de muerte, Vicente, porque eso es lo que están generando: muerte de personas, muerte de animales y muerte de toda la vegetación, de los alimentos que de ahí se distribuyen, porque no hay una frontera. O sea, lo que nosotros consumimos, que compramos en el mercado o en el supermercado, nadie nos garantiza que no vengan de estas zonas altamente contaminadas. Y no estoy diciendo que necesitemos generar fronteras de este tipo donde habría humanos de primera y de segunda, no. Estoy diciendo que la cercanía que tenemos con la contaminación es tal que nosotros mismos en este momento, sin siquiera imaginarlo, estamos en contacto con tóxicos que pues pueden derivar en enfermedades de este tipo. Entonces es una cosa realmente terrible, es indignante, y sobre todo es indignante, Vicente, porque esto se exportó de Estados Unidos, es lo que nos dice el doctor Barreda Marín en esta entrevista, porque Estados Unidos se dio cuenta pues que esto, y de hecho en Estados Unidos se les llama zonas de sacrificio. O sea, imagínate tú, ya ahí lo reconocen abiertamente: a ver, vamos a hacer una zona de sacrificio, y ahí lo que significa es que la gente pobre puede morir, que la gente sin recursos puede morir, y no nos importa. Bueno, pues aquí en México se le ponen estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, pero bien podrían ser zonas de muerte o zonas de sacrificio, como en Estados Unidos, o zonas de crimen que lleva a la muerte a las personas, porque eso en el fondo es lo que es. La verdad es que es sumamente indignante, Vicente, y estoy convencida, y así te lo digo, que el periodismo de investigación tiene que poner sus ojos necesariamente en los temas ambientales, pero no en los temas ambientales de agenda verde, de qué pasa con estas áreas naturales protegidas, qué pasa, o sea, esta agenda verde que va por el Tren Maya, ¿no? O sea, no en la agenda gris. Lo que realmente está matando a la gente es la agenda gris, que es la agenda de la contaminación ambiental, y ningún grupo ambientalista, al menos por lo que he estado en contacto con estas investigaciones, lo toma como suyo, porque es mucho mejor y más rentable y más bonito, y por supuesto también es importante, no lo estoy demeritando, defender a la vaquita marina. Sí, es que hay que defender eso, pero en términos generales hay que ver lo que pasa con la industria. Fíjate, Nancy, vamos, si me permites, a rescatar parte de lo que te dice el doctor, pero antes me gustaría enumerar, mencionar estos infiernos, estos 30 más graves, los más graves. Eso es lo todavía preocupante, ¿no? O sea, no solamente son 30 como este mapa que le estamos mostrando, son 60 en realidad. Y tarde o temprano también se tendrá que poner atención en los otros 30. Zona norte industrial y megaurbana. Número 1, Mexicali, en Baja California. Contaminación del río Colorado. Industrias maquiladoras de todo tipo, agroindustria, industrias alimentarias y geotérmica. 2, Tijuana, allá a un ladito también. La fronteriza Tijuana, Baja California, con los corredores maquiladores, electrónicas, de televisiones, aparatos médicos, Hyundai y todas estas empresas. 3, Ciudad Juárez, también fronteriza. Ciudad Juárez, Chihuahua, con las maquiladoras de todo tipo, la industria automotriz, cementeras, ladrilleras, el basurero de llantas más grande del mundo está ahí, en Ciudad Juárez. 4, lo que le preguntaba yo a Nancy la semana pasada, el río Sonora, con la tercera mina de cobre más grande del mundo,
en curso de crecimiento, contaminación crónica de los ríos con otros procesos mineros, represa de entrada, industria automotriz y cementera, agroindustria con uso de plaguicidas. 5. La laguna, ahí en donde se cultiva el algodón mediante DDT durante décadas. El Cerro Negro, sobre explotación de las aguas y exposición al arsénico, ganadería, lechera y amoníaco masivo, siderúrgica de plomo y exposición a múltiples metales de trabajadores y vecinos. Industria de la dinamita y el cianuro, la capital mundial de la mezclilla. 6. La zona carbonífera del norte de Coahuila, en donde hay una extracción rústica del carbón en la región de Piedras Negras y la zona siderúrgica de Monclova. 7. Los corredores industriales de la ciudad de Monterrey, ahí donde está la refinería de Cadereyta y cada uno de sus parques industriales, con todo tipo de industrias pesadas, la automotriz, la química, la siderúrgica, la del vidrio, más las regiones catabólicas de la megaciudad, el basurero industrial más importante de México. En la zona norpacífico, la agroindustrial, le decía, la región agroindustrial del Valle del Yaqui, también conocido como el Valle de la Muerte, entre Ciudad Obregón y Navojoa, Centro Nacional del Cultivo Agroindustrial del Trigo de Exportación, otros granos, la papa, las hortalizas, la carne de cerdo para exportación, agroindustrias que hacen un uso extensivo de PAPs y fármacos veterinarios que a su vez convergen con los escurrimientos mineros del río Yaqui y el río Mayo. 9. La región agroindustrial de Los Mochis en Sinaloa, la zona de agricultura industrial y de industria agroalimentaria, con escurrimientos mineros de la Sierra Madre Occidental. 10. La zona agroindustrial de Nayarit. 11. Los corredores industriales y de desechos metabólicos de Guadalajara en la región del Alto Río Santiago, sobre todo entre El Salto, Juanacatlán y Tlajomulco. 12. La región agroindustrial de las zonas de megagranjas de puercos en los altos de Jalisco, en particular la zona de la cuenca del río Verde, más la zona tequilera dentro de la cuenca del río Sula. 13. Cuenca Independencia en el norte de Guanajuato. 14. El corredor industrial del sur de Guanajuato y sus lugares excepcionalmente tóxicos como Salamanca, San Francisco del Rincón. Te estoy hablando, Vicente Fox. 15. Corredores industriales de Querétaro. 16. Lázaro Cárdenas, La Mira, puerto multimodal, el puerto multimodal más importante de todo el Pacífico americano. La minería del hierro, la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, el complejo industrial y la transportación ferroviaria multimodal de KCSM, el Kansas City. Las dos zonas del Centro Mundial de Cultivo de Aguacate de Exportación, también en Michoacán. 18. La región tolteca entre el sur de Hidalgo y el norte del Estado de México, es decir, norte y sur del Valle del Mezquital. 19. El corredor urbano nororiente de la Ciudad de México y el Estado de México, que comprende entre Temaxcalapa, los parques industriales del oriente de Tecámac y Ecatepec, el túnel emisor oriente, la devastación general causada por el intento de construcción del aeropuerto de Texcoco, por la presencia de los canales a cielo abierto y la urbanización salvaje de la ciudad de Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Iztapaluca y Chalco. 20. El corredor urbano industrial entre la Providencia, San Pedro Barrientos y Lechería en el Estado de México. 21. El Alto Lerma en el Estado de México y sus corredores industriales entre Santiago Tianguistengo, Toluca y Atlacomulco. 22. Zona de invernaderos florícolas de Vicente Guerrero en el Estado de México, ahí donde salen el 80% de las flores del país. 23. Esta que ya la mencionaba Nancy la semana pasada, la cuenca del Alto Atoyac entre Puebla y Tlaxcala. 24. Libres Oriental, la sobreexplotación hídrica de Audi, los corredores de agroindustrias y megagranjas. 25. Corredores maquiladores y de megagranjas de Tehuacán. También en el sureste, complejos mineros en los valles centrales de Oaxaca,
27, Tierra Blanca, en plena zona cañera, en coincidencia con los talleres sistemales de los antiguos ferrocarriles nacionales de México. 28, norte del Istmo, en el sur de Veracruz. 29, sur del Istmo de Tehuantepec, en la ciudad de Salina Cruz, en el entorno de la refinería y sus procesos petroquímicos. Y 30, la región de las zonas maquiladoras de los corredores agroindustriales de megagranjas de puercos, extensiones soyeras de los menonitas de la península de Yucatán y el corredor urbano turístico de la Riviera Maya, porque es información, como lo ha estado mencionando Nancy, urgente. Yo le pido que le preste atención al doctor Barreda Marín, encargado de este estudio, licenciado en Economía, maestro en Sociología y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del CONACYT, que nos habla precisamente de estas zonas de emergencia. Lo que definimos como región de emergencia sanitaria y ambiental son regiones en donde la desregulación laboral y ambiental que se fue sedimentando a lo largo del neoliberalismo permitieron que no hubiera un proceso de contaminación, sino una convergencia de procesos diversos, de diferentes orígenes, que los agrupamos en 4 tipos de procesos, diferentes tipos de procesos industriales, que no es un tipo de contaminación, puede ser 10, 20, 30, depende del número de fábricas, de corredores industriales, de parques industriales. Un segundo tipo de causas son dinámicas agroindustriales, en donde no se emplea solamente glifosato, sino hay un empleo de alrededor de unos 183 plaguicidas altamente peligrosos, más peligrosos que el glifosato incluso, que se usan a discreción en infinidad de zonas de agroexportación o de producción de alimentos para el país. Procesos de contaminación que tienen que ver con actividades de orden extractivo, que no es propiamente industria de transformación, sino que son minas a cielo abierto, que contaminan los ríos, que sobreexplotan el agua y que generan grandísima contaminación, como el caso ejemplar de Cananea, ¿no?, en el río Sonora. Pero que son muchísimas, ¿no? Y otro tipo de proceso de contaminación es la que generan las megaciudades. México tiene muchas ciudades de más de 1 millón de habitantes, no tiene 1 o 2, tiene muchísimas, ¿no? Y pues la Ciudad de México, toda la mancha urbana, pues es un área de 22 millones de habitantes. Entonces, evidentemente, la masa de basura que genera, la masa de aguas negras que genera, la masa de contaminantes atmosféricos que genera es brutal. Y ciudades como México, como Monterrey, como Guadalajara, las grandes ciudades tienden a concentrar sus desechos en determinadas áreas que son elegidas y curiosamente se suelen superponer con áreas que ya están brutalmente devastadas por causas industriales. Entonces, esta superposición de estos 4 tipos de procesos, pues te generan verdaderos infiernos ambientales. El nombre lo popularizó Víctor Manuel Toledo cuando era secretario de Medio Ambiente, y acudimos a explicarle este problema con organizaciones, sobre todo del norte de la Ciudad de México, de la región de Tula, de Titalaquia, de Apasco, que estaban muy preocupados, digamos, por lo que viven ahí hace muchísimos años. Y al escuchar lo que planteaban la gente de las comunidades, Víctor Manuel Toledo no solo dijo en la reunión, sino que al día siguiente, a los pocos días, planteó el problema en la mañanera y
publicó un artículo en La Jornada hablando de estos infiernos ambientales. Mi querida Nancy, por como lo plantea el doctor, qué bueno que ustedes lo han publicado, que es portada en la revista Contralínea, que te has abocado a hacer esta radiografía urgente, pero no debería de ser de 8 columnas en todos lados. Debería de ser nota en todos los noticiarios de televisión y radio también. Uno se pregunta si no es también esto el proteger intereses, el callar, pues, a eso me refiero, Nancy. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Vicente, porque si uno observa cuál es el papel del periodismo, pues justamente es que las cosas que están mal cambien, o sea, buscar la verdad en torno a estas grandes problemáticas sociales, pero también aspirando a que el dar a conocerlas pues haga que las cosas que están mal cambien, que las violaciones graves a derechos humanos ya no se sigan repitiendo, y aquí estamos ante un problema de violaciones graves a derechos humanos, violación al derecho a la vida, violación al derecho a la salud, violación al derecho humano a la información, violación al derecho humano al agua limpia, violación al derecho humano al medio ambiente sano. Por lo menos he enumerado 5 derechos humanos violentados en esta problemática, Vicente, y seguramente son más, pero ahora mismo no los tengo muy presentes. Pero el tema, Vicente, es que los medios, una de dos, o están demasiado metidos en sus propios intereses también de carácter empresarial, y son parte del problema porque los dueños de estos medios tienen otras empresas y algunas de ellas sean altamente contaminantes, o sus anunciantes son esas empresas que están matando literalmente al pueblo de México, matando a través de esta contaminación, matando a través de estas dosis de veneno que se respiran, se beben, se comen diariamente. Y esto es también una radiografía brutal de lo que pasa en la prensa en México. Porque la prensa ya tocó fondo de muchas maneras, y lo hemos hablado aquí también, Vicente, de cómo están al servicio de intereses para otros temas de carácter político. Pero la prensa acompañó, la prensa corporativa acompañó esos procesos que nos han traído a este punto en el cual hay regiones donde niños, niñas y adolescentes requieren ya de trasplante renal, o están tan enfermos de cáncer que al final acaban muriendo. Entonces, es lógico que esa prensa cayó en su momento cuando empezó a traer, a importarse estos procesos altamente contaminantes, cuando se relajó la legislación mexicana, como lo dice el propio investigador, porque esto es una flexibilidad brutal de las leyes para permitir que la industria hiciera y deshiciera en nuestro país. Y esa prensa sigue callando en este momento. Te dije hace un momento, Vicente, que estaba convencida de que el periodismo de investigación tiene que mirar estos temas ambientales. ¿Y dónde está el periodismo de investigación en estas grandes corporaciones? Pues no existe. No existe porque no quieren financiarlo, porque el periodismo de investigación es caro, pero sobre todo porque también es confrontativo. Confronta ante intereses las realidades, y en ese caso me parece ya queda brutalmente desenmascarado
la responsabilidad que tiene la industria en la pandemia de cáncer, en la pandemia de enfermedades terminales como es la insuficiencia renal, y también en toda esta pandemia de pues niños con malformaciones, de abortos espontáneos y de todos los padecimientos, porque son muchísimos los padecimientos que se derivan de estar un día y al otro respirando estos tóxicos o consumiéndolos mediante el agua contaminada o simplemente porque entran en la piel, en contacto con los poros. Entonces, creo que sí tienes totalmente la razón. Debería ser una nota de 8 columnas, debió de haber sido una nota de 8 columnas hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años y no lo fue, porque hay una deshumanización también del trabajo periodístico, hay una ausencia de ética periodística en la mayoría de los medios de comunicación y las agendas están, si no en su mayoría, sí en una buena parte controladas por esos mismos intereses que son los responsables de esta crisis humanitaria, que es abiertamente, y lo voy a decir de esta manera, un genocidio industrial, porque no hay otra forma de comprenderlo si vemos que al final fue deliberado. Las industrias sí saben lo que están arrojando al ambiente, sí saben la repercusión que esto tiene en la salud y lo callan para seguir haciéndolo. Y en sus países de origen, muchas de ellas, las que son transnacionales, no se atreverían a hacerlo, primero porque lo tienen prohibido y segundo porque creen que existen ciudadanos o humanos de primera y humanos de segunda, en el sentido de que creen que pueden venir a un país como México a matarnos y que nunca nadie se los va a reprochar. En cambio, en sus países la propia gente se les reprocharía, Vicente. Vamos a ver y escuchar al doctor Andrés Barreda Marín, investigador del CONACYT, encargado de este estudio sobre las zonas de emergencia. 60 serían en total. Veamos y escuchemos. Claro, ¿cuáles son zonas que tienen contaminación pero que no es tan grave? Pues cualquier zona, digamos, por ejemplo, una mina en donde se esté contaminando con una, digamos, una afluencia de tóxicos, de metales pesados en los ríos, pero ese es el único proceso de contaminación. Es muy diferente, por ejemplo, si se trata del río Sonora. Primero, porque el río Sonora no recibe aguas contaminadas de una mina, sino recibe aguas contaminadas de muchísimas minas. El principal centro minero de México es Sonora. Y el río Sonora es el principal río que recibe agua de muchas vertientes. Ahora, esas aguas contaminadas llegan hasta Hermosillo. Y ahí se mezcla la contaminación de la extracción minera con la actividad industrial. Y saliendo las aguas de Hermosillo, estamos en una zona agroindustrial de alto uso de agroquímicos, pero también es una zona en donde hay muchísimas megagranjas de cerdos. Entonces ya tienes ahí ese tipo de convergencia. Entonces, claro, si tomamos la cuenca del río Sonora, es propiamente una resa, porque se da esa superposición de procesos. Por ponerte el ejemplo de Sonora, que es un ejemplo muy estudiado por los propios investigadores de Sonora y también denunciado. ¿Cuántas resas estimamos que existen en México? Yo pienso que hay alrededor de 60. No quiere decir que todas están en el mismo nivel, ¿no? Unas más, unas menos. No hemos hecho todavía no tenemos un criterio homólogo, porque es muy complejo el problema, como para compararlas unas con otras y decir qué grado de gravedad tiene cada una frente a las demás. Bueno, pero es muy notable la diferencia en el rango de 60
de unas que son terribles, como el Salto, Jalisco, que es uno de los peores lugares de México, como podría ser la región tolteca, que es esta frontera entre el sur de Hidalgo y el norte del Estado de México, conformada por los municipios de Tula, Atitalaquia, Atotonilco, estos tres en Hidalgo, y Apasco, en el norte del Estado de México. Pero es una sola zona, podríamos decir, es el sur del Valle del Mezquital. Otra zona muy grave es esta frontera industrial entre Tlaxcala y Puebla, o también podríamos ir al norte del Istmo de Tehuantepec, que tiene pues lo que queda, lo que resta de la petroquímica mexicana, que en su momento pues fue el complejo petroquímico más grande y más importante de toda América Latina, y que se vio muy deteriorado durante el neoliberalismo, pero no solo, digamos, económicamente o en materia de inversión, sino en materia de seguridad. Entonces es un lugar de explosiones de ductos, claro, fue evidentemente objeto de huachicoleo, pero el huachicoleo es uno de los factores más graves de altísima contaminación. Bueno, mi querida Nancy, estoy pensando solo en Sonora, imagínate, no estás hablando de un río, de una comunidad, es de toda una región. Dice que llegarían los efectos de la contaminación hasta Hermosillo, la capital de un estado, pues no por sobredimensionar esto de ninguna manera. O sea, es alucinante que esto esté ocurriendo y que nosotros estemos en lo menos importante, y lo digo como sociedad, ojalá que también desde las instituciones, desde las trincheras gubernamentales, se retome esta investigación y se exponga, se exhiba tantas veces sea necesario para la concientización y, ¿por qué no?, en algún momento también hasta las sanciones a esas industrias que con total impunidad hasta el momento han hecho y deshecho, Nancy. Totalmente de acuerdo, Vicente. Me parece que esto no debe de caer en saco roto, sino que al contrario, que sea el inicio de un camino que es absolutamente necesario y que es un camino de justicia para todas estas personas que incluso han sido tiradas de a locas. O sea, cuando ellos denuncian que es por la contaminación, hay una sanción incluso social, pero sobre todo mediática, de decirles que no, que esto no es un tema de toxicidad, sino que es un tema de genética, ¿no? O que no hay que buscar culpables cuando se da algún diagnóstico de esta naturaleza. Eso es lo que se le dice al paciente o a los padres del paciente cuando es un menor de edad, ¿no? O sea, mejor concéntrense en el futuro tratamiento para intentar evadir la muerte. No, el tema es que necesitamos concentrarnos sí en eso, en tratar de evadir la muerte y que haya tratamientos y todo esto que sí fluya bien, pero sobre todo en evitar que haya más enfermos, Vicente, porque si contamos con información de que la contaminación es causante de estas enfermedades terminales y de la muerte, es evidente que podemos tomar acciones como pueblo, como sociedad, como instituciones. El Estado mexicano tiene que tomar acciones ya, porque hay evidencia científica a través de estos exámenes a sangre, orina, otros fluidos y también tejidos de las personas que están en estas áreas aledañas a los infiernos industriales. Y estas personas salen pues con estos residuos que no son ni siquiera cercanos al límite de tolerancia de cualquier cuerpo, pues por eso se enferman. Claro, si
salta el nivel de plomo en tu sangre o el nivel de cromo o de cadmio o de cualquiera de estas contaminantes altamente tóxicos, es evidente que vas a tener un daño en tu calidad de vida, pero sobre todo un daño de enfermedad. Es hasta lógico, pero por años se ha tratado de decir la industria es buena, la industria genera empleos y tú entonces lo que no quieres es que haya empleos. No, o sea, es que puede haber las dos cosas, por eso la industria también convive en sus países de origen con las reglas muy fortalecidas que impiden este tipo de tragedias, este tipo de crisis humanitaria que estamos viviendo en México. Entonces, sí, me parece que es alertarnos primero a saber si estamos cerca de una región de estas 30 que son de urgente atención. Vamos a intentar esta colaboración con los científicos para que nos proporcionen la otra lista de las otras 30 que son los 60, las 60 regiones de emergencia sanitaria y ambiental, que un poco por estrategia también no se da a conocer porque probablemente generaría también una exigencia de atención en momentos en los que urge primero atender las primeras 30 y después ir con el resto. Pero vamos a intentar tenerlo porque entre mayor información, mejor, exigencia de nuestros derechos tendremos. Por eso el derecho a la información es un derecho llave porque nos permite acceder y exigir nuestros derechos humanos, llevarlos a la práctica. Y en ese sentido, decirte, Vicente, que es fundamental que si las personas están en estas 30 regiones que ya nos compartieron los datos, los científicos, el doctor Andrés Barreda es parte de este grupo multidisciplinario del CONACYT que ha estado haciendo todo este trabajo a través de un programa que busca precisamente identificar estos riesgos sanitarios desde la ciencia para que sea incontrovertible el resultado, para que ya no sea, es que tú crees, pero tu creencia es falsa o es que no tiene sustento. No, ahora no es creencia, ahora es evidencia científica. Y en ese sentido, Vicente, pues si alguien está en una zona de estas, pues me parece a mí ya sería fundamental que se acerque a los científicos del CONACYT, que se acerque a los científicos de su propia región, que busque la forma de hacerse estos exámenes donde se evalúa la sangre, la orina, los tejidos y otros fluidos del cuerpo para determinar los niveles de toxicidad que tiene cada persona, porque eso nos podría llevar a evitar fatalidades o a revelar si algunas personas en este momento son propensas y si cambiando de región o modificando algún tema de su vida cotidiana pudiera evitar la muerte, evadir estas enfermedades. Y si se tiene ya el problema en casa, si uno de los niños, de los adolescentes o incluso los adultos está presentando estos temas, Vicente, como aborto espontáneo en el caso de las mujeres o de las personas gestantes, que ahora se dice así, o que tengas un tema de insuficiencia renal y sepas que estás en esta región, aunque te hayan dicho no busques culpables, no busques el origen, tú concéntrate. Me parece que es importante exigir también estos otros estudios para saber si esa enfermedad no se deriva de la industria. Mucho del cambio que ha habido en Estados Unidos en este sentido es porque la propia sociedad empieza a demandar a través de estas demandas colectivas, de estas denuncias de carácter penal colectivo a las transnacionales, a las empresas, y les hacen cumplir con todo este asunto. Entonces, esa es otra vía de acción, pero lo que no podemos ya caer, Vicente, es en la indiferencia. No podemos caer en la indiferencia porque tarde o temprano esta contaminación es como un boomerang y nos va a tomar a nosotros mismos como rehenes o como víctimas, porque finalmente, como dice el propio doctor Andrés Barreda Marín,
pues vivimos algunos en megaciudades, otros en estas zonas donde se conviven o convergen todos estos tipos de contaminantes que tarde o temprano o nos pasa a nosotros o le pasa a algún familiar. Entonces, y me parece a mí también que es ya muy común, muy constante, que personas que conocemos cada vez presentan más este tipo de enfermedades. Entonces, sí, estar muy alertas y sobre todo exigentes de nuestro derecho a la información, de nuestro derecho a la vida, de nuestro derecho al agua limpia, de nuestro derecho a un medio ambiente sano, porque de otra manera, pues van a seguir atropellándonos como lo han hecho tanto las autoridades como las industrias. Entonces no podemos ser ajenos al dolor de los demás. Si te parece, Nancy, un tercer extracto de esta entrevista con el doctor y seguimos comentando en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Bien, en Monterrey no se habla de esto, pero en Monterrey es evidente que hay un problema de contaminación, no solo atmosférica, que es uno de los peores lugares de contaminación atmosférica en México, sino de contaminación industrial, en donde se contaminan en todas las rezas aguas, aires y suelos, ¿no? Y por supuesto alimentos, ¿no? Entonces todo eso para en la salud de las personas y pues genera en esa zona masas muy grandes de enfermedades degenerativas que hasta ahora no han sido consideradas enfermedades de origen ambiental. El neoliberalismo tuvo, digamos, como una de sus modos de proceder muy importantes, separar el problema de la salud del problema ambiental. Es decir, la salud tiene que ver contigo, con cómo vives, con tu código genético, pero no tiene que ver con lo que respiras, con el agua que tomas. Los trabajadores son los más expuestos de todos, porque eso están adentro de las fábricas. El descuido de la salud laboral es brutal. Ese es un área de descuido brutal que no se tocó, es un tema que no se tocó en este sexenio y que debería ser prioritario abordarlo, empezar a hablar de él, visibilizarlo en el siguiente sexenio. El desamparo sanitario en que se encuentran los trabajadores por contraer enfermedades de orden ambiental, de orden tóxico, es enorme. El descuido de los médicos, la falta de preparación de los médicos que viven en las rezas, en las regiones de emergencia sanitaria, para entender que los enfermos de cáncer, las leucemias infantiles, linfoides y mieloides, de ninguna manera son genéticas. Ocurren y se concentran en las zonas de altísima contaminación. Eso es, digamos, ese es el escándalo de lo que hoy se presentó en Puebla, Tlaxcala, ¿no? Es una demostración muy dura, muy consistente de cómo es que cómo está ocurriendo una clusterización de casos de leucemias en niños muy pequeños, muy pequeños, o sea que no tiene otra causa más que la contaminación, justamente en áreas de alta industria. Bueno, la mentalidad de los médicos tiene que cambiar. Tienen que ser preparados para entender temas de salud ambiental. Los médicos dejaron de asociar la salud al medio ambiente y los ecologistas dejaron de asociar el problema del medio ambiente a la destrucción de la salud. El capitalismo siempre opera separando lo material de lo social, ¿no? Lo natural de lo social, siempre lo desgarra, lo separa. Qué interesantes las declaraciones del doctor Nancy.
Si te parece, para cerrar, ¿con qué reflexión de este tema? Porque me gustaría que le dedicáramos también unos minutos al tema Israel, Franja de Gaza, Hamas, declaraciones de Benjamín Netanyahu, que simbran también hoy. En fin, si te parece, Nancy, cerremos este tema de los infiernos industriales. ¿Con qué cierras tú? Pues nada más con esta última reflexión del propio doctor, de que el neoliberalismo de forma deliberada ha separado los dos asuntos, ¿no? Como si no tuviera una cosa que ver con la otra, y que en el caso de niños, niños muy pequeños, pero en general de la infancia, adolescencia, pues el único origen posible de estas enfermedades es la contaminación tóxica de estas industrias, que pueden ser fábricas o que pueden ser industrias agroalimentarias masivas que utilizan todos estos herbicidas tóxicos, justamente que esto ya no puede seguir ocurriendo de esta forma, que tenemos que ser conscientes de que una cosa va de la mano de la otra, que no solo existe la agenda verde para temas del medio ambiente, sino también está la agenda gris y muy presente en todas estas zonas devastadas de emergencia humanitaria, y que no podemos seguir indiferentes como pueblo ante el sufrimiento de los demás, y como periodistas nuestro compromiso siempre debe ser pues para que las cosas que están mal cambien, y en este caso todo este tema industrial pues no solo se visibilice, sino que incluso se actúe en consecuencia, que la sociedad acabe actuando, o que desde las instituciones se ponga atención. Es muy importante que como pueblo estemos también atentos al cambio de gobierno, de que la próxima presidenta de la República, que estoy convencida que va a ser de Morena, la candidata de Morena, y la única candidata de Morena es Claudia Sheinbaum, que atienda este tema, que no vuelva a entregar el CONACYT a las empresas, que el CONACYT no siga capturado, y sobre todo que vaya directamente con las personas que están sufriendo de estas contaminaciones tóxicas, y sobre todo que ya tienen encima el tema de las enfermedades terminales. Entonces, como pueblo también exigir eso, no solo la información, sino la actuación de nuestras autoridades, porque esto no es justo, es violatorio a los derechos humanos, y sobre todo acaba siendo un crimen de lesa humanidad, porque al final se cobra bastantes vidas. Así es, mi querida Nancy. En el tema de la Franja de Gaza, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy anuncia el envío de un avión para recoger a por lo menos 300 mexicanos varados en la zona de conflicto. Vemos a un presidente que asegura que México se mantendrá neutral. Ya el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido o ha advertido de que pagarán caro los salvajes, como les llama él, de Hamas. Y bueno, como si el mundo no estuviera ya lo suficientemente comprometido y convulso por la situación entre Ucrania y Rusia, ahora este histórico conflicto vuelve a tomar niveles de guerra. Sí, Vicente, muy lamentable lo que está pasando en esta región. Por supuesto, la condena al terrorismo, venga de quien venga, es decir, el terrorismo que viene desde este grupo terrorista de Hamas, pero también el terrorismo que viene de Israel, porque Israel también ha cometido atrocidades de manera sistemática en toda esta región, sobre todo la Franja de Gaza. Por supuesto, solidaridad con las víctimas, y también recordar que Palestina no tiene subhumanos, como lo ha dicho su propia autoridad, que ha sufrido mucho este pueblo de Palestina, que la comunidad internacional no se comporta de la misma manera cuando hay víctimas de Ucrania a cuando hay víctimas de Palestina.
y que todos debemos de ser conscientes también de hacia dónde va esta circunstancia con la amenaza directa de Israel. Pues ya me parece a mí que la asistencia que ya prometió Estados Unidos lo único que hará es profundizar el conflicto, va a profundizar la circunstancia bélica, y que en efecto, como tú dices, o sea, lo que menos necesitábamos como planeta era otra guerra, era otra crisis de dimensiones humanitarias terribles, y que ojalá pues ya por fin entre en razón también el gobierno de Israel y comprenda que esto no es una cosa que puede seguir o que puede continuar, que esto también es violatorio de derechos humanos, y que siempre le ha habido una posición desigual entre quienes luchan con resorteras y quienes luchan con misiles, y esa es la imagen más clara de el tema con Israel y Palestina. Evidentemente lo que ocurrió con el grupo Hamas no es justificable, y necesita también una sanción, pero la sanción no debe ser una guerra. Definitivamente, Vicente, me parece que es una situación de gravedad que debemos de estar atentos todos y todas. Así es, mi querida Nancy, y vaya nuestro pensamiento, nuestra solidaridad para los familiares de aquellos que han perdido la vida, más allá de qué lado de la frontera estén, más allá de qué crean. Estamos hablando de vidas humanas, y también nuestro deseo de que se ubique con vida y pronto a los mexicanos, a nuestros hermanos mexicanos que se han reportado como desaparecidos también en la zona de conflicto. ¿Con qué cierras, mi querida Nancy? Pues diciendo eso, que ojalá se encuentre la paz en toda esta región, Vicente, y en el caso mexicano de estos infiernos, pues ojalá nos movilicemos y no solo que se haga visible, sino que incluso se haga exigible los derechos humanos. Los invito también, aprovecho este momento, Vicente, para hacer el comercial de Contralínea. Ya saben que estamos en www.contralinea.com.mx. Además estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Los invitamos a que se suscriban a estas redes, a que entren a nuestro programa de noticias de lunes a viernes a las 10 de la mañana por YouTube y por Facebook, y también de lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde a nuestra mesa de contradebate. También evidentemente invitarlos a esta mesa de investigación Contralínea sin censura de lunes a viernes a las 8 de la noche. Vicente, pues agradezco mucho este espacio, sobre todo para replicar estas investigaciones que me parece a mí, como también lo decías tú, que toda la prensa debería de estar involucrada, y sin embargo no lo hacen por los múltiples intereses que existen, y a pesar de que es un tema de carácter humanitario, pues no está presente el periodismo mexicano cuando deberíamos de estar todos alarmados por esta situación. Querida Nancy, pues estamos al pendiente de las trincheras de Contralínea. No solamente hay que leerlos, hay que verlos, hay que escucharlos, y hay que también estar al pendiente de tus participaciones en la mañanera. Ahora sí que, como digo yo, estamos por todos lados, Nancy. Sí, pues me toca ir el viernes, si es que está el presidente, y por supuesto que voy a plantear este tema, a ver si tengo la suerte de que me dé la palabra, porque ves que luego hay que estar pues ahí insistiendo, pero ahí vamos a estar. Claro que sí, Nancy. Nos vemos mañana en otra mesa de investigación Contralínea sin censura TV, si te parece. Por allá vamos a andar en el estudio, Vicente. Pues que pase buena noche la audiencia, y por supuesto buenas noches a ti, Vicente. Un abrazo. Claro que sí, un abrazo. La admirada, la respetada coordinadora de información de la revista Contralínea, corresponsal Nancy Flores, hablando sin censura. Todos somos sin censura y avanzamos porque tenemos invitada especial.